Un pastor amigo compartía en sus redes sociales una información falsa que decía: se prohíbe a la gente creer en Jesús. Y era una información falsa, pero él dijo: en algún momento esto va a ocurrir. Quieran o no, esto va a pasar. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es: ¿qué haremos en ese momento? ¿Estaremos dispuestos a sacrificar nuestra vida como lo hicieron muchos en el Antiguo Testamento, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego y muchos otros que por serle fiel a Dios tuvieron que pagar las consecuencias? Pero ¿sabe qué, mi hermano? A veces pensamos que la vida cristiana es otra cosa. Pensamos que ser cristiano es simplemente creer en Jesús para que todo me vaya bien en la vida. Y ser cristiano no es eso. Ser cristiano es tener una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un corazón verdaderamente fiel al Señor, a pesar de las circunstancias que nos toquen vivir. Amén. Quiero que oremos antes de dar comienzo al mensaje de hoy. Padre, gracias te doy, Señor, en este domingo. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí delante de tu presencia. Señor, oramos por nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor, que están pasando por diferentes circunstancias difíciles, pero sabemos, Dios, que tu Espíritu es el que sostiene la iglesia, es el que hace que los santos perseveren hasta el fin, a pesar de las circunstancias. Señor, cuando vemos estos testimonios, aprendemos dos cosas. Primero, Señor, que tú eres un Dios poderoso y que tú al que llamas lo sostienes hasta el fin, a pesar de las circunstancias. Y segundo, que no debemos temer, oh Dios, porque tú prometiste que estarías con nosotros, sea la circunstancia que sea. Señor, a los apóstoles los martirizaron, les pegaron y les prohibieron hablar de ti, pero ellos dijeron: jamás podremos callar, porque no podemos callar lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que hemos aprendido y lo que hemos oído. Señor, en esta mañana, Padre, prospéranos, Señor. Haznos ricos, Dios. Haznos millonarios, Señor, en la fe, en la santidad, en la perseverancia, en la constancia, en el amor, en el dar, en el orar, en el amar tu palabra, en el predicar, en el perseverar, Señor, hasta el fin. Padre, ayúdanos, Dios, porque eres tú, Señor, el que nos sostiene. Eres tú, Señor, el que hace posible que nuestro andar y nuestro caminar sea constante para tu gloria. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra negligencia, perdona nuestra falta de santidad, nuestra falta de oración, nuestro recurrente pecado. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan. El mensaje de hoy lo titulé El verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo. ¿Cuántos quieren pan del cielo? Amén. Y ya vimos cómo estas semanas veníamos compartiendo cuando entramos al capítulo 6 de Juan, y después de que Jesús alimentó a los 5,000 y Él despidió a sus discípulos viendo que la multitud tenía intenciones equivocadas en cuanto a buscarlo a Jesús y por qué lo buscaban a Jesús.
Y mientras ellos estaban en ese monte, Jesús despide a sus discípulos y en esa noche, cuando se levanta esa tormenta, Jesús va a ellos caminando sobre las aguas. Al día siguiente, las multitudes, cuando ven que los discípulos no estaban, que Jesús no estaba, ellos deciden ir detrás de Jesús, sabiendo de que Jesús iba a Capernaum, como dice la palabra de Dios, que todas estas cosas sucedieron en la sinagoga de Capernaum. Esto nos dice en el capítulo 6, versículo 59. Así que Jesús, al llegar a Capernaum, Él está predicando, Él está compartiendo el mensaje, Él está hablando del reino de Dios, y esta gente llega ahí buscando al Señor, y es ahí donde se narra esta charla, esta conversación, esta ida y vuelta, mientras el Señor le va explayando y le va revelando el reino de Dios y le va revelando su identidad, su deidad delante de ellos. Pero ellos constantemente van mostrando su ceguera espiritual, su incredulidad, la dureza de su corazón y las intenciones que ellos tenían hacia Dios. Hace poco recordaba un caso mientras estaba leyendo el caso de una princesa de Inglaterra, que ella contaba que cuando era joven le costaba encontrar pareja. ¿Por qué? Porque todas las parejas que se querían acercar a ella, o todas las personas que se querían acercar a ella, era con otras intenciones. Siempre era con la intención de casarse con alguien de la monarquía y de tener un poder político, una posición social, un bienestar económico. Pero dice que a ella le costaba mucho poder identificar verdaderamente cuáles eran las intenciones de su corazón. Al fin de cuentas, siempre, o el marido que tuvo fue un marido que solamente buscaba eso. Y muchas veces nosotros podemos ver que las personas que nos rodean son personas que pueden aparentar una cosa, pero al final de cuentas terminan siendo otras. El Señor conocía las intenciones de estas personas. Tal vez si nosotros éramos los discípulos en ese momento del Señor y viéramos las multitudes, dijéramos: wow, tremendo, esto es fabuloso. El mensaje de Dios, el reino de Dios está impactando al mundo entero. Pero verdaderamente lo que estaba pasando era otra cosa. La gente estaba siendo movida por intenciones equivocadas. El deseo de ellos era que ellos habían comido del pan y al día siguiente volvieron a tener hambre, y sus intenciones de ser saciados nuevamente estaba en buscar un milagro nuevamente. Ellos tenían el deseo en su corazón de que Jesús les proveyera todas sus necesidades. Pero ellos no tenían el deseo en su corazón de seguir o de creer en un Cristo a quien obedecer y a quien seguir. Ellos querían un Cristo que cumpliera sus sueños, que le diera lo que ellos anhelaban en la vida, una mejor vida en lo que ellos querían. Hoy en día lo vemos como moneda corriente, pero ¿sabe qué, mi hermano? Esto siempre fue así. Siempre el hombre estuvo interesado en buscar la manera de alcanzar sus deseos egoístas, sus deseos humanos, sus deseos propios. Pero nada de esto tiene que ver con el evangelio de Jesús. El verdadero evangelio de Cristo es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero ellos seguían a Jesús con intenciones equivocadas. Ellos tenían el deseo de ser saciados, de comer y de buscar milagros constantemente. Ellos, al ver este milagro, esta señal que el Señor había hecho y cómo habían sido sanadas las personas, esto había despertado en ellos un gran interés por el espectáculo, por los milagros, por una
expectativa equivocada hacia Jesús. Por eso Jesús constantemente se escapaba de ellos, huía de ellos, se iba aparte, alejaba a sus discípulos, porque constantemente esta gente estaba interesada en lo terrenal, pero no en lo celestial. Y dice el versículo 29, como vimos la vez pasada, el Señor está ahí en Capernaum, esta gente va a Capernaum, lo encuentra el Señor y le dice: Señor, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y ahí empieza el Señor a decirle: bueno, ustedes me están buscando no porque los milagros lo condujeron al Salvador o los milagros lo conducen a Cristo, sino que los milagros lo condujeron a más milagros. Eso es porque el corazón de ellos era un corazón de piedra, un corazón cerrado. Dice el versículo 29: y respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, en el versículo 29, Jesús le responde lo que ellos le preguntan en el versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le dijo: la obra de Dios es que ustedes crean en el que Dios ha enviado, en el que Dios ha elegido. En ese es el que ustedes deben creer. Ahora, ellos no podían creer en Jesús. No podían, no querían, porque ellos querían otra cosa. Ellos estaban interesados en las señales. Ellos, por eso le dice en el versículo 30, y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Ahora, ellos no estaban interesados en saber la verdad de Dios. Ellos no querían conocer la voluntad de Dios. Ellos querían milagros. Viendo tal evidencia, tales milagros, ellos seguían en su incredulidad. Ellos seguían en su constante afirmación de querer buscar milagros. Ellos le estaban preguntando a Jesús: Jesús, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Cuáles son las credenciales que tú tienes para que nosotros podamos creer en lo que tú dices? Ahora, viendo todo lo que vieron, ellos no creían. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:39: esta generación mala y adúltera demanda señal. La gente, mi hermano, aunque vean muertos resucitar, no van a creer. Yo pensaba en esta porción de las Escrituras, ¿y por qué vamos versículo por versículo predicando expositivamente? Porque acá hay tanto material que nosotros no debemos perdernos nada de lo que el Señor está enseñando en esta oportunidad. Ahora, fíjate bien cómo el Señor los confronta por su incredulidad, cómo el Señor confronta la dureza de su corazón. Ellos le piden señales
Ellos le dicen, muéstranos las señales para que nosotros podamos creer en ti. Ahora, el teólogo Parker comenta y dice, la alimentación fue una prueba suficiente de la deidad de Cristo. Cuando el Señor hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, era suficiente para que la gente viera que Dios estaba delante de ellos, que Dios había venido a ellos, que Dios estaba entregando un mensaje, que Dios les estaba diciendo, crean en mí. Pero sin embargo, dice Parker, los incrédulos nunca estarán satisfechos. Y esto lo vemos en Lucas 16:31. El rico y Lázaro. Aunque vean muertos resucitar, ellos nunca se van a persuadir en creer. ¿Por qué? Y esto nos va llevando hacia el punto central o los pilares básicos de la fe cristiana, que es la salvación por gracia. El Señor les dice, aunque ustedes vean las señales, ustedes no van a creer, porque su corazón es perverso, su corazón es malo, y lo que ustedes están buscando es poder saciarse, es poder tener un Dios que supla sus necesidades. Y hoy en día estamos rodeados constantemente de ese tipo de cristianismo. Un cristianismo que constantemente le promete a la gente bienestar, le promete a la gente prosperidad, le promete a la gente salud, le promete a la gente una buena vida, una excelente vida de este lado de la gloria. Y la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña que este mundo constantemente va a estar en oposición con el creyente. Constantemente va a estar en oposición con aquel que quiere andar piadosamente. El que quiera vivir piadosamente en esta vida, sepa que tendrá ¿qué? Persecución. El camino de la salvación es un camino angosto. Es un camino de negación, es un camino de cruz, y Cristo mostró cuál es ese camino. Él es el camino. Y Él dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque todo verdadero creyente es un creyente que no está buscando vivir una buena vida. Todo verdadero creyente es aquel que ve su condición delante de Dios. Es aquel que ve su pecado. Es aquel que ve que vivió a espaldas de Dios. Es aquel que necesita ser reconciliado con Dios. Porque si no tengo a Dios, no tengo nada. ¿De qué me sirve? Esta gente quería tener todo el oro del mundo. Esta gente quería tener todo el bienestar. Quiero tener a Dios bajo mis condiciones. Y el reino de Dios no es bajo nuestras condiciones. El reino de Dios es bajo sus términos. Y le dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Quién? Moisés. Moisés alimentó a nuestros padres en el desierto con maná del cielo. Y ¿sabe qué, mi hermano? Este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Porque esto muestra algo que nosotros vemos constantemente. Y es la mala interpretación de un pasaje de las Escrituras. ¿Cómo una persona puede torcer? Ahora, tal vez se entiende cómo alguien puede torcer. Una persona puede torcer porque está torcida. Cuando uno tiene una mente caída, un corazón caído, uno va a tomar la palabra de Dios y la va a
acomodar, la va a usar como una plastilina para que se amolde de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso. A mí muchas veces me ha pasado de compartir el sano evangelio, la verdad de Cristo, el evangelio de la gracia, predicar sobre los atributos del Señor, sobre el señorío de Cristo, y ver cómo la gente, a pesar de que uno le predica la verdad de la Biblia, no lo entiende. No lo entiende porque no encaja. Porque no encaja con los patrones de su conducta, de su mente. Por eso que es necesario comer el pan de vida. Es necesario el pan de vida. Y ellos le dicen sobre las señales. Le dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora, el Señor en el versículo 32 y le dijo, de cierto os digo. Recuerden que esa palabra de cierto os digo es que el Señor les está diciendo, presten atención a esto que les voy a decir. Presten atención a lo que viene. Porque lo que viene es verdaderamente algo importante. Esto es algo sumamente importante, lo que ustedes van a oír. Y el Señor en ese momento empieza a confrontar y a reprender la mala interpretación que ellos tuvieron del maná. Ellos tenían una mala interpretación de las Escrituras. Ellos lo habían entendido de mala manera. Hoy en día tú hablas con personas que dicen, yo no creo en Jesús. Yo creo que Dios va a mandar al Mesías. Justamente hoy me estaban compartiendo un volante. ¿Lo tengo el volante? ¿Me lo diste el volante? ¿Me lo quedé yo? ¿Me lo quedé por acá? ¿Dónde lo guardé? Me parece, por algún lado lo habré guardado. Aquí adentro. Sí, mirá, sabía todo. Hasta dónde lo había guardado. Esto es un volante de evangelización judía. Hermano, esto pasó hace 2000 años. Esto es de ahora. ¿Quiere que le lea lo que dice? Se lo voy a resumir en breves palabras. El rebe es el reverendo o el sacerdote. El rebe inspira a toda la humanidad a prepararse para la inminente llegada del Mashiach, del Mesías, que por medio de la observación de los 7 preceptos universales dados por Dios a toda la humanidad a través de Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué dice? Que observen la ley porque dentro de poco vendrá el Mesías. Ahora el Mesías ya vino. Nosotros creemos que va a volver a venir porque eso prometió el Señor, que el Señor vendría. Ahora, ¿es claro? ¿Es entendible la palabra de Dios? ¿Es veraz la palabra de Dios? Ahora, pero ¿cómo la gente cuando se le predica el evangelio no puede entenderlo? No quiere entenderlo. ¿Por qué? Porque este Jesús que está aquí no encaja con el Jesús que yo necesito. Yo necesito un Jesús que me lleve a una buena vida. Yo necesito un Jesús que venga
y establezca su reino y a mí me haga grande y poderoso. Que a mí me haga cabeza y no cola, a mí me haga reyes y sacerdotes. Yo quiero ese evangelio. Yo quiero ese Mesías. Entonces Jesús le dice, ¿ustedes hablan de maná del cielo? Ustedes hablan de que Moisés les dio de comer este maná, y dice el versículo 32, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Presta atención ahí, porque es muy importante este versículo, esta oración. Jesús le dice, no os dio Moisés el pan del cielo, porque Moisés no fue el que se lo dio. El que le dio el maná fue Dios, no fue Moisés. Moisés simplemente creyó y obedeció, pero el que dio el maná fue Dios. Amén. Ahora, pero lo más interesante acá es que dice, Moisés nos dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que el pan que comieron en el desierto no era verdadero? No. Lo que Jesús está diciendo es, os da, la palabra da está en tiempo presente e indica que el maná verdadero es este y no el otro. Presta atención. Mi Padre os da, tiempo presente, ahora, les da ahora el verdadero maná. ¿Y qué? ¿El otro maná no era verdadero? La palabra verdadero significa genuino, real. ¿Qué quiere decir? ¿Que el otro no era verdadero? Sí, era maná, pero no era el pan del cielo. Era un pan que solamente alimentaba físicamente, no alimentaba espiritualmente. Y este pan del cielo que el Señor les dio es una antesala al verdadero pan que vendría. ¿Se acuerdan cuando Dios le pide a Abraham su hijo Isaac? Y cuando Abraham va a sacrificarlo y el niño le pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el becerro? Y él dice, Dios proveerá. Y cuando Abraham puso al niño sobre el holocausto para sacrificarlo, Dios no lo dejó. Dios estaba probando y Dios estaba enseñando lo que verdaderamente Él iba a hacer, que el único padre que va a entregar a su hijo en sacrificio para salvar al hombre es Dios. Dios entrega a su hijo. Esto era una antesala, este maná era una antesala de lo que vendría, del verdadero alimento. No solamente este alimento físico, que era un alimento que te alimentaba hoy, pero mañana tenías que salir a buscar nuevamente, tenías que nuevamente tomar y alimentarte. Pero este maná es una tipología, es una señal apuntando hacia el verdadero alimento espiritual. El alimento que dice el Señor, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. El otro pan alimentaba físicamente, pero este pan es el que da ¿qué?
vida. Un alimento que da vida al mundo. Ahora, en el versículo 34 le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¿Cuál era su conducta? Ellos seguían sin entender del pan de vida. Ellos seguían sin entender del pan espiritual. Ellos estaban interesados en el pan físico. Danos siempre este pan. Ellos seguían estando ciegos espiritualmente. A pesar de que el Señor les hablaba, a pesar de que el Señor los confrontaba, a pesar de que el Señor les decía verdaderamente: el mandato de Dios es que crean en mí. Yo soy el Hijo de Dios. Yo y el Padre uno somos. Yo les multipliqué el pan, los peces, para que vean que Dios está entre ustedes, que Dios se ha hecho hombre y ha venido a redimirlos, ha venido a buscarlo, ha venido para que crean en Él. Ahora esta gente seguía sin creer. Danos siempre este pan. Ellos seguían anclados en lo físico y no en lo espiritual. Y ese es el problema muchas veces cuando nosotros vemos a la gente que fracasa en su vida espiritual aparente. ¿Por qué? Porque su interés está en lo físico. No, pastor, yo dejé de ir a la iglesia porque me miraron mal. Yo dejé ir a la iglesia porque no me saludaron. Yo dejé ir a la iglesia porque tengo problemas en casa, porque tengo mucho trabajo, porque no tengo trabajo, porque tengo salud, porque no tengo salud, porque tengo esto, porque tengo... Todo tiene que ver con lo físico. Pero la vida espiritual tiene que ver con lo eterno. La palabra de Dios dice: pon tu mirada en tu trabajo. Pon tu mirada en tu familia. Pon tu mirada en el mañana. Pon tu mirada en tus logros. Pon tu mirada en lo que vas a lograr, en tus sueños, en tus metas. No. La palabra de Dios dice: pon tu mirada en las cosas de arriba. Ahora, si yo miro las cosas de arriba, ¿cómo hago para mirar las cosas de abajo? ¿Puedo mirar arriba y abajo? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, dice la palabra. Busca, pero yo tengo necesidades, Tengo necesidades. Tengo que proveer a mi familia, tengo que proveer a mis hijos, tengo que resguardar la vida, tengo que... Espera. ¿Tú crees que Dios es ajeno a eso? ¿Tú crees que Dios es un Dios incompetente? ¿Un Dios negligente? ¿Un Dios que no sabe lo que hace? ¿Un Dios que no? No. Si yo hago esto... Hay que reprender al diablo. Hay que hacerle liberación porque está endemoniado y tiene muchos espíritus, por eso le va como le va. ¿Dios opera así? ¿O Dios es poderoso? Y cuando Él llega a la vida de una persona para salvarla, Él es Señor de esa vida completamente. El Señor está en control de todas las circunstancias. El Señor es el Señor de todo lo que existe, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en el universo entero. No hay un solo pájaro que pueda caer a tierra sin que antes se lo anuncien al Señor, sin que el Señor lo sepa. El Señor tiene contados los cabellos que están en tu cabeza. ¿Sabes cuántos cabellos perdiste hoy, mi hermano? Mira que hay algunos que están perdiendo unos cuantos,
Pero ¿sabes qué? El Señor, se te cayeron 500, 200, pero el Señor sabe cuántos. El Señor es el que permitió y orquestó que se cayeran 300. Si no, no se podían caer sin la voluntad del Señor. Eso es el control de Dios. Eso es la soberanía de Dios total. Y muchas veces, cuando nosotros no estamos en una vida espiritual, no hemos sido regenerados, nuestro corazón es carnal, nuestros pensamientos son carnal, nuestras palabras son carnales, nuestros deseos son carnales. Pero aquel que verdaderamente confía en el Señor, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué? No, lo que pasa es que yo me tengo que ocupar dejando a Dios porque tengo que atender y hacer yo todo esto para que en mi vida las cosas funcionen. Si yo no lo hago, no funciona. Si yo no me esfuerzo, esto no va a cambiar. ¿Estás seguro? ¿Crees que es así? Dios nos manda a esforzarnos, pero a esforzarnos en Él. A buscarle al Señor primeramente. A que las prioridades en mi vida estén ordenadas. Esta gente, mi hermano, no tenía la menos intención de buscar al Señor, de arrepentirse de sus pecados. Solamente querían a un Jesús que pudiera satisfacer sus necesidades. Dice el pastor John MacArthur y comenta respecto a esto y dice, este indicador superficial que ellos tenían, danos el pan, danos siempre este pan. Este es un indicador superficial de los falsos seguidores que buscan satisfacer sus necesidades. Escuche esto. Y son los que llenan grandes lugares, para no llamar iglesias. Y estos grandes lugares acomodan y albergan a todas estas personas porque los alimentan con un falso evangelio. Por eso están ahí. Porque buscan magia, porque buscan poderes para mejorar su vida, porque buscan poderes que los protejan en sus vidas. Por eso siempre vemos esos lugares repletos, llenos constantemente de personas. Pero si ves lo que se predica, ves lo que la gente se alimenta, es solamente de egoísmos, deseos egoístas. No está el deseo de buscar a Dios, no está el deseo de amar su santidad, no está el deseo de ser obediente a su palabra. No. Ahí los deseos son a ver qué puedo hacer para ver qué es lo que Dios me puede dar. Es un trueque. Es apostar. Es doy esto para que me den tanto más. Si yo doy esto, hermano, ¿sabe cuánta gente da para resguardarse de lo que tiene? Yo he conocido mucha gente cristiana, entre comillas, que dicen, pastor, yo doy, yo colaboro, yo diezmo, yo hago esto, pero en realidad en el fondo de su corazón el deseo está en que Dios los guarde, que Dios les guarde su prosperidad, que Dios les guarde sus bendiciones. Pero el deseo de su corazón no es que ellos quieren dar generosamente, que ellos quieren dar porque están agradecidos de lo que Dios ha hecho en sus vidas, sino que las intenciones son intenciones
equivocadas. La dureza de su corazón y de su mente empecinada en que Dios les cumpla los deseos de su corazón. Pero el Señor, sin más preámbulo, sin más palabras, el Señor va directamente al punto, directamente al asunto. Y el Señor les dice aquí, por primera vez, una de las primeras 7 declaraciones que el Señor da con ego en mí. ¿Y qué significa eso? Yo soy. El primero de los 7, yo soy. Ustedes saben que hay 7 yo soy dentro de la Biblia. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan. Amén. Ahora, esta palabra ego en mí, que es el nombre que se conoce a Dios o como Dios se revela ante Moisés en la zarza ardiente, esto está en Éxodo 3:4. Ustedes recuerdan la historia. Moisés se encuentra con la zarza empieza a arder, le llama la atención, se acerca y a partir de ahí Dios le habla a través de las llamas de la zarza. Y eso es una teofanía, se conoce, como Dios se manifiesta. Y Dios le manda a Moisés a que vaya a Egipto a libertar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés le dice, pero ¿cómo van a creer en mí? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién es el que me manda? Y el Señor le dice, ego en mí. Este es el título para Dios, yo soy. Y el Señor aquí, sin más preámbulo, en el versículo 37, por primera vez, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Ellos le dijeron, danos siempre este pan. ¿Qué debemos hacer para tener este pan? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y el Señor le dijo, la voluntad de Dios es que crean en mí. Ellos le hablaron del pan, le hablaron de señales. Le dijeron, ustedes entendieron mal el mensaje del maná en el desierto. Ese maná en el desierto apuntaba al verdadero pan que se les da hoy a ustedes, que se les revela ahora. ¿Y cuál es ese verdadero pan? Yo soy. Yo soy el pan verdadero. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora el Señor habla de hambre. El Señor habla de sed. Y uno pudiera decir, bueno, estas son cuestiones físicas. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Lo que el Señor está diciendo es que Él, mi hermano, es el que transforma tu vida por completo. Él es el que sacia tu vida, porque cuando tú estás saciado espiritualmente, cuando tú sabes que tienes vida eterna, te pasa lo que le pasaba al misionero. No me importa pasar hambre físico. No me importa pasar sed física. Porque estoy saciado espiritualmente. Porque tengo vida espiritualmente. Y si tengo a Cristo, ¿lo tengo qué? Si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Él me sacia, Él me suple, Él me sostiene. Y si como o no como, tenga o no tenga, dijo Pablo, en Cristo lo tengo todo. Cristo lo es todo, mi hermano. Ellos pensaban en un alimento físico. ¿Se acuerdan
samaritana pensaba en un agua física, y el Señor le dijo: el que bebiere de mí nunca más tendrá sed. Y la mujer le dijo: dame de esa agua para que yo nunca más venga a buscar aquí. ¿Qué estás entendiendo? ¿Qué estás entendiendo? Tú estás entendiendo que la vida es comida y bebida. La vida es el bienestar. La vida es un techo. La vida es trabajo. La vida es salud. No, mi hermano, la vida es Jesús. Jesús es la vida. Y si tú no tienes a Jesús, no importa cuánto tú te sacies físicamente, no importa cuánto tú bebas agua, tú vas a tener siempre ¿qué? Sed. Y siempre vas a tener hambre, y siempre vas a estar insatisfecho, porque la vida no es eso. Entonces uno pudiera decir: bueno, entonces si uno no come o uno no bebe, ¿uno se muere? Si uno no come y uno no bebe, ¿uno se muere o no? La pregunta que yo te hago es: ¿uno se puede morir por no comer y no beber agua? ¿Se puede morir o no? Pero la Biblia dice todo lo contrario. Él es la vida. La vida no está sostenida por la comida o por la bebida, mi hermano. Jesús dice: por más que tú te afanes en alargar una hora el curso de tu vida, tú no lo podrás hacer, mi hermano. Moisés estuvo en el monte durante 40 días sin comer y sin beber. Humanamente nadie podría vivir sin comer y sin beber. Entonces te muestra el Señor que la vida es el Señor. No es el pan físico, no es el agua física, sino que Él es la verdadera vida. Y le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermano, ellos oían el mensaje, ellos veían a Jesús, pero ¿qué? No creían. No creían. ¿Por qué no creían? El Señor se estaba revelando abiertamente a ellos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Aunque ellos lo veían, aunque ellos lo oían, aunque ellos se alimentaron de el milagro, ellos no cambiaban. ¿Y saben por qué no cambiaban? Dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿qué le está diciendo el Señor? Y aquí entramos a un mensaje que tocaremos la semana que viene, que es la salvación por gracia. Ahora, ¿qué le está diciendo el Señor? Todo lo que el Padre me da. El Señor sabía que el mensaje que estaba dando, mi hermano, uno pudiera pensar, bueno, este mensaje es un mensaje que no va a dar fruto porque la gente no está creyendo en el Señor. Podríamos pensar entonces que el Señor no era muy elocuente para convencer a la gente. Podríamos pensar que el Señor no podía convencer a la gente para que vinieran a Él. ¿Podía el Señor convencer a la gente? ¿Podía el Señor salvarlos si quisiera para que creyeran en Él?
O el Señor estaba sujeto a la voluntad del Padre, diciendo lo que el Padre ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Los escogidos son los que verdaderamente van a creer. No es por fuerza, mi hermano. No es por obras. Esta gente, y uno pudiera pensar, bueno, esta gente que respondió de manera incrédula, uno pudiera pensar, entonces no es culpa de ellos, es culpa del Señor. Porque si el Señor quiere, lo salva, o el Señor si quiere, no lo salva. No, no, no. Estas personas también eran culpables. Porque estas personas, y esto se lo dejo para que usted piense en la semana, estas personas no querían creer en Jesús, ni tampoco podían creer en Jesús. No querían, ni tampoco podían. Porque muchas veces se enseñó por ahí que el que quiere puede ser salvo. Y el que no quiere rechaza a Jesús. Pudiéramos hablar de un libre albedrío y que si uno quiere, acepta a Jesús, y si uno quiere, rechaza a Jesús. Pero el Señor dice, no, 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 esto no es así. Nadie puede venir a mí, dice la palabra en el 44. Si el Padre no lo trajere. Esa palabra traer, ahí en otras traducciones, es arrastrar. Ahora, mi hermano, el hombre nace en pecado, nace lejos de Dios, nace apartado de Dios. Por eso la salvación es una obra pura y exclusivamente de Dios. El mensaje de Jesús fue predicado, pero esta gente respondió como responden todos los hombres. ¿Cómo? Rechazándolo. La Biblia no miente, y la Biblia dice que no hay ni siquiera uno solo que busque a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios? Ninguno. O me va a decir que usted es cristiano porque usted lo buscó a Dios. Yo un día me levanté a la mañana y dije, ya no quiero seguir con esta vida así. Quiero empezar a buscar a Dios. Y agarré y pregunté y dije, a ver, ¿dónde habrá una iglesia? Y voy a empezar a buscar a Dios en mi vida. No, mi hermano. No se trata del que quiere. No se trata de tus obras. No, mi hermano. La salvación empieza por Dios y termina en Dios. Es 100% obra del Señor. Lo único que nosotros aportamos a la salvación es nuestro pecado. Y todos los hombres rechazan al Señor. ¿Y sabe por qué sabemos eso? Porque tenemos al mejor representante de todos. Adán. Adán se lo conoce como la cabeza federal. Hoy nosotros tenemos un presidente. A algunos les gusta, otros no les gusta. La pregunta es, ¿cómo llegó a ser presidente él? Un día agarró y vio la luz y entró y dijo, listo, ya soy presidente. ¿O la gente lo eligió? ¿La gente lo eligió? ¿O no? ¿Ganó por mayoría? ¿Sí? Perfecto. ¿Sabe cuántos eligieron a Adán? Todos. Adán es el mejor hombre que haya existido sobre la tierra, humanamente, después de Cristo.
Y Adán fracasó. Adán eligió desobedecer a Dios. Eligió el pecado antes que a Dios. Por eso dice la Biblia que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos. Por eso la salvación es una obra completamente, puramente nacida en el corazón de Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Ahora, Jesús estaba predicando y esta gente no estaba aceptando el evangelio. La pregunta que tú debes hacerte es: ¿tú estás escuchando el mismo mensaje? Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? ¿Buscas a Jesús porque realmente estás arrepentido de tus pecados? ¿Porque realmente sabes que no puedes salvarte? ¿Que no hay nada bueno en ti? ¿Que todo lo que haces es malo? Y que solamente hay un camino, y ese camino es Jesús. Y que vienes ante Él y te humillas y le dices: Señor, aquí tienes mi vida, tómala, es tuya, Señor. Ayúdame a vivir para ti, a hacer tu voluntad, a obedecerte, a amarte, porque tú eres un Dios bueno y tú no cambias, y tú eres un Dios santo, y tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, y yo no soy santo, y lo mejor que yo pueda hacer con mi vida son trapos de inmundicia. Pero tú enviaste a Jesús. Y Jesús nos dice que Él es el sustituto. Él es el segundo Adán. Él vino a vivir una vida perfecta que yo no pude vivir. Y a pagar por mis pecados que yo no puedo pagar. Señor, yo creo en ese Jesús. Yo le entrego mi vida a ese Jesús. Yo confío en ese Jesús. Y me aferro a Él con toda mi fuerza. Y vengo a la iglesia no porque sienta venir. Uy, quizás no me gusta el predicador. Quizás no me gusta el mensaje. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios no nos llama a movernos porque nos guste. Porque el carnal se mueve por lo que le gusta. El carnal va a ir a donde se sienta cómodo. Va a ir a donde le digan lo que quiere escuchar. Va a ir donde el evangelio encaje con lo que él está buscando. Pero el que verdaderamente ha cambiado y el que verdaderamente ha nacido de nuevo, busca a Jesús. Diana lo dijo hoy. Si me amas, ¿qué haces? Obedeces. Y obedecemos no porque sentimos. Obedecemos porque deseamos obedecer a Dios. Porque ahora Dios nos enseña a obedecer. Porque ahora Dios, por medio de su Espíritu, nos da la fuerza para trabajar en esa obediencia. Sabemos que nunca va a ser perfecta, pero anhelamos con todo nuestro corazón vivir y obedecer al Dios
que nos ha redimido. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar.